Sean todos muy bienvenidos a nuestra comunidad WIX. La Universidad de Investigación e Innovación de México les da a cada uno de ustedes esta bienvenida un día lunes 29 de septiembre. Gracias por participar, por estar acá presentes en una de nuestras ponencias investigativas académicas de alta calidad donde nuestra casa de estudios se encuentra presente en más de 16 países en los 5 continentes. Les habla el doctor Ignacio Landeros Moreno, soy moderador invitado de esta casa de estudio. Mis actividades curriculares están versadas en doctorados en el ámbito de la administración gerencial y también doctorados en ámbitos de proyectos en la Universidad de Chile y con una alta especialización en ingeniería química, ambiental y temas relacionados con la toxicología. Por lo tanto, el tema que hoy trataremos es altamente atingente a esta quehacer, a esta necesidad de avanzar a través de la investigación, de las tecnologías, de la inteligencia artificial en el posicionamiento de nuevas investigaciones. ¿Qué hacer con nuestra investigación? ¿Qué hacer con nuestro quehacer académico? Es esto, compartirlo, ser generosos con la comunidad y mostrarle a otros investigadores, a nuestras regiones, el poder que tiene la convocatoria de el ámbito académico a nivel internacional a través de nuestros investigadores. ¿Cómo se hace esto? A través principal de un portfolio acabado, robusto, en actividades académicas de alta calidad, reconocidas por la Secretaría de Educación Pública Mexicana a través de sus REBOEs. Me refiero al doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas, y doctorado en dirección de proyectos. Lo mismo ocurre con maestrías de alta calidad que son propias de las necesidades y requerimientos que tienen cada una de nuestras regiones. Me refiero a la maestría en educación y tecnología digital, maestría en gerencia hospitalaria y maestría en dirección y gestión educativa. Todo esto es factible también de realizar gracias a que se apoya a nuestros investigadores a través de una red holística e integral para poder llevar adelante las actividades académicas que demandan precisamente esfuerzo, costos, muchas veces horas de sueño, muchas veces nuestras propias familias se ven también de alguna manera impactada debido a, a este deseo, a este anhelo de investigar, llevar adelante investigaciones. ¿Qué hace un doctorado? Un doctorado crea nuevos conocimientos, pero también los debe colocar a disposición de su región. No se concibe una investigación sin un verdadero impacto social en las comunidades que a uno le circundan. Me refiero en este caso a NetMind, que son ciclos de conferencias internacionales como lo que vamos a ver hoy, Sinapsis, conferencias de desarrollo personal y profesional, donde apoyamos a nuestros investigadores en sus propios quehaceres internos. Quizmaster, el juego del conocimiento, donde a través de actividades lúdicas, de gamificación, invitamos incluso a nuestra familia, a nuestros hijos, a investigar, a trabajar y así entender al académico como tal. Conferencias de la comunidad Wix a través de Confuturo, InnoLab, capacitación de competencias académicas, donde nuestros investigadores están día a día periódicamente estudiando, capacitándose, creciendo, inquiriendo nuevos conocimientos. Y en el día de hoy, a través de la promoción de la cultura científica con Next Site, vamos a ver a través de la Universidad de Investigación e Innovación de México, WIX, esta ponencia. Recomiendo a ustedes, a nuestra audiencia, que las preguntas las puedan realizar una vez culminada esta actividad para así
poder darle continuidad a nuestro investigador en su exposición. Y nuestra investigación de hoy es altamente desafiante. Tiene que ver justamente con los requerimientos que tenemos en este momento los profesionales, los académicos, los investigadores y en este caso cómo a través de increciendo de la inteligencia artificial, el impacto educativo de la inteligencia artificial para la investigación académica. Y el día de hoy nos honra con su presencia el maestro Juan David Tafur Andrade, a quien le doy una cordial bienvenida, maestro. Un gusto tenerlo acá presente. Por favor, vamos el día de hoy a compartir junto a usted. La audiencia es suya, maestro. Puede compartir su presentación y vamos a disfrutar de esta temática académica el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Mi nombre es Juan David, soy maestro y bueno, soy doctorando en educación e innovación de la Universidad de Innovación de México. Y en este momento yo voy a presentarles mi ponencia que parte de un proyecto académico que he estado desarrollando durante varios años en torno a la inteligencia artificial y su impacto en la investigación académica y en general en el contexto educativo. Para comenzar, entonces voy a presentar mi pantalla. En, en este momento inicio la presentación. Mi ponencia lleva como título En creciendo de la inteligencia artificial, impacto educativo de la inteligencia artificial para la investigación académica. Esta idea de propuesta investigativa nace de analizar los retos que se presentan en la investigación en torno a la aplicación de herramientas de inteligencia artificial en todo lo que concierne al desarrollo de conocimiento a través de la investigación académica, científica y cómo se transforma la dinámica y la práctica de investigar y el rol del investigador a través del uso o el intermedio de estas herramientas que están emergiendo cada vez más. Hay un mercado muy amplio de ellas en este momento y cada vez más podemos ver una oferta y una tendencia hacia el desarrollo de estas plataformas que nos permiten a nosotros claramente muchas ventajas en torno a la manera como se investiga, el tema de recortar tiempos y todo lo demás, pero sobre todo también teniendo presente qué es lo que realmente impacta entonces dentro del escenario de la educación y sobre todo en la educación superior, que es donde realmente se hace la apuesta de la investigación, en la generación de nuevo conocimiento, porque tenemos que pensar es en lo que viene y cómo ese nuevo conocimiento que se va a desarrollar en el futuro ya tiene de por medio no solamente la mano, la incidencia del investigador, sino también de una máquina que hay que aclarar, no genera conocimiento nuevo, lo que hace es que reproduce conocimiento existente. Esa es la primera aclaración que hay que hacer sobre la inteligencia artificial, que hasta este momento no existe una inteligencia artificial que genere contenido de cero, es decir, original. Se sabe que todas las compañías han aclarado, todas las compañías que crean productos de inteligencia artificial, OpenAI, Google, todas, de que la inteligencia artificial es entrenada y preentrenada bajo el vasto conocimiento de la humanidad que existe, que ya está como tal producido, creado, y lo que hace la inteligencia artificial es amargar todas estas, todo este conocimiento, toda esta información para reproducir lo que conoce, más no crea de cero, que es como un aspecto importante a tener en cuenta cuando se habla sobre investigar para generar nuevo conocimiento con inteligencia artificial. En principio me presento formalmente. Mi nombre es Juan David Tapur Andrade, soy licenciado en literatura de la Universidad del Valle en Colombia. Tengo estudios de diplomado en docencia universitaria, soy especialista en pedagogía y docencia e inteligencia artificial aplicada a la educación de la Universidad del Área Andina. Tengo una maestría en docencia universitaria de la TED Global University. Estoy cursando el doctorado en educación e innovación de la UIS y estoy adelantando estudios postdoctorales en ciencias de la educación en la Universidad Internacional de Investigación de México, UIMEX. Aquí hay una foto mía donde estaba haciendo una presentación en la Universidad del Valle hace unos 2 años
que fue precisamente sobre el tema de la inteligencia artificial. En ese momento apenas estaba surgiendo esta revolución pues con ChatGPT y plataformas de inteligencia artificial que estaban en ese momento pues apenas como tomando posición dentro de la sociedad. Y desde ese momento yo ya había adelantado como algunos estudios, no precisamente de inteligencia artificial, pero sí sobre la transformación de la literatura con las nuevas herramientas, con las nuevas tecnologías digitales. Y en parte ahí fue cuando comencé ya de alguna forma a incluir el tema de la inteligencia artificial cuando empezó a tomar más auge, y entonces hacer ese análisis, como en este caso licenciado en literatura, que en su momento hice un trabajo de grado para mi pregrado sobre ensayos que justamente trataban de reflexionar sobre esas transformaciones que se hacen en la literatura cuando la digitalización subvierte o incide como tal en la producción creativa literaria, y ya con el tema de ChatGPT, el tema de que son, digamos, herramientas de escritura conversacionales, que ya ellas producen ensayos, producen escritos creativos, entonces ya uno empezaba como a analizar todos esos aspectos que generaban impacto, y desde ahí empecé a hacer estudios de mi especialización en la maestría, en lo que adelanto en el doctorado, en el postdoctorado, justamente sobre ese impacto que generan estas herramientas en el contexto educativo y sobre todo en el tema de la educación superior, que es el que me ha interesado más por el asunto en cómo en la educación superior esa práctica ha llegado a tener, digamos, un cambio en la dinámica, en la manera en cómo se articulan los diferentes elementos para que nosotros podamos como docentes y estudiantes tener en cuenta que digamos, la forma en cómo estudiábamos y aprendemos y enseñamos ya cambia mucho cuando la inteligencia artificial está de por medio. Entonces, para comenzar primero, con una introducción a una pregunta muy pertinente que considero es un eje en cuanto cuando hablamos de inteligencia artificial en la investigación académica, y es cómo el rol del investigador en la academia y la práctica metodológica de la investigación ha cambiado desde que se introdujo la inteligencia artificial. Porque no es lo mismo un investigador que utilice, digamos, una metodología de las que ya están cimentadas antes de que llegara la inteligencia artificial, a que ahora utilice plataformas desarrolladas exclusivamente para investigar a nivel de educación superior, a nivel científico, y cómo estas tendencias y estos productos que están emergiendo de inteligencia artificial nos llevan a nosotros a pensar, a cuestionarlos, a reflexionar, a entender sus ventajas, sus desventajas, el tema de la ética, el tema del buen uso, el tema de la práctica, el plagio y todo lo concerniente a que en el caso del conocimiento, de producir conocimiento, ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial se introduce en esa práctica? ¿Qué cambia? ¿Qué transforma? ¿Qué rol asume el investigador entonces? ¿Cuál es su participación en sí cuando está investigando? ¿Cuál es la participación que tiene realmente la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde puede llegar como tal su aplicabilidad al tema de investigar en ese orden y producir contenido de la investigación para las diferentes áreas, las diferentes disciplinas, porque aquí estamos hablando desde las ciencias humanas hasta las ciencias exactas, psicología, medicina, todo, porque en todas las disciplinas se investiga. Entonces, por ejemplo, tenemos una cita de Adorno en 1988 que dice: en la reducción del pensamiento a un dispositivo matemático, el mundo está condenado a ser su propia medida. Esta cita la tomo de un libro que se llama Una crítica, es de Daniel Innerati, se llama Una teoría crítica de la inteligencia artificial, que es este libro, un libro muy interesante sobre el tema de un análisis filosófico partiendo de una reflexión crítica de la inteligencia artificial en todos los niveles, sociales, científicos, educativos, económicos, donde precisamente nosotros tratamos de entender cómo el pensamiento humano está siendo no desplazado, pero sí entra en una competencia, digamos, muy abstracta con respecto a lo que es el pensamiento de una máquina como la inteligencia artificial y el pensamiento humano. Y cómo estas dos cosas se miden
en diferentes estándares, en diferentes métricas, en diferentes estudios, para precisamente analizar qué pasa cuando el cerebro humano empieza ya a depender mucho de la cuestión del uso de la inteligencia artificial para el estudio, para el aprendizaje, para diferentes tareas, que obviamente la inteligencia artificial ayuda y facilita muchas cosas de ellas. Pero cuando hablamos exclusivamente de cuestiones educativas, ¿qué sucede con eso? En esta cita que tengo acá, que es de un documento de mi bibliografía de estudio, dice que tras haber analizado las tendencias en inteligencia artificial y educación superior, la inteligencia artificial tiene dos maneras de percibirse. Una, cómo el desarrollo de dispositivos tecnológicos e inteligentes para profesionales en diversas disciplinas, digamos, tiene ese desarrollo, y como un fenómeno que transforma la dinámica de aprendizaje y enseñanza está como tal incluido dentro de la educación superior, es decir, en el ejercicio como tal de docentes, estudiantes. ¿Cómo se percibe entonces la inteligencia artificial en esas dos áreas? Que básicamente es tanto cómo se entiende el uso de la inteligencia artificial en las diferentes disciplinas, porque no en todas las disciplinas la inteligencia artificial tiene la misma aplicabilidad, digamos que en unas puede tener un porcentaje mayor que en otras, y cómo entonces afecta esa dinámica como tal de enseñanza-aprendizaje en la educación superior, teniendo en cuenta entonces las disciplinas. Partiendo de esa idea, entonces tengo acá un índice de los 4 puntos que se van a tratar en esta ponencia. El primero, que tiene que ver con el panorama y las tendencias de la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito universitario. Aquí planeo presentar un par de herramientas y plataformas que están diseñadas exclusivamente para el tema de la investigación académica, qué características tienen, cómo funcionan, de qué manera, digamos, se pueden utilizar para al momento de hacer una investigación, qué facilidades presentan, cuáles son sus limitaciones. En el segundo punto es partiendo de una pregunta, y es si con la investigación académica en el tema de la inteligencia artificial hay una evolución, hay una revolución o hay una involución en la práctica investigativa con el uso de la inteligencia artificial. El tercer punto es sobre el rol del investigador, es decir, nosotros como sujetos, como seres humanos, como investigadores, ¿qué pasa cuando nosotros partimos del hecho de aplicar la inteligencia artificial a nuestros procesos investigativos? ¿Qué pasa con esta posición? Si se vuelve una posición más pasiva, si sigue siendo activa, cuál es la posición que se adopta entonces en inteligencia artificial sobre esto. Y el cuarto punto tiene que ver con la ética de la inteligencia artificial en la investigación y qué podemos esperar sobre lo que hasta el momento tenemos en general sobre la inteligencia artificial, que de hecho ya tenemos una ley, digamos, que aplica sobre todo para la Unión Europea, pero digamos que ha sido como el referente para que otros países fuera de la Unión Europea tomen como referente establecer ciertas políticas normativas y regulatorias sobre el uso de la inteligencia artificial en diferentes escenarios. Acá hay una imagen de un libro que es muy importante, que yo creo que es uno de los que mejor aborda el tema de la ética de la inteligencia artificial, que es el de Luciano Floriadi, de la editorial Herde, libro muy completo sobre el tema de analizar esa cuestión del buen uso y el mal uso que tiene la inteligencia artificial, de lo que nosotros podríamos analizar y esperar sobre el uso de estas herramientas en los diferentes contextos en donde nosotros aplicamos precisamente esta dinámica de la inteligencia artificial dentro de los contextos educativos. Partiendo entonces ahora del primer punto, tenemos acá una serie de herramientas de inteligencia artificial para la investigación. Lo que quiero hacer es una exposición como tal, mostrar cuáles son las herramientas que en este momento digamos, mayor énfasis y mayor proyección tienen para el uso de sus funciones para la investigación, ¿sí? Son 7, digamos que hay varias, pero digamos que las que más tienen, digamos, potencia, las que tienen mayor potencial para hacer herramientas de un buen uso académico y que, digamos, tienen diferentes opciones y elementos que permiten diversificar la forma como se investiga, están estas tres: ChatGPT, Gemini, Perplexity y Consensus, una plataforma llamada Smart Paper, SciSpace y Rachel Rabbit. Acá tengo una cita precisamente extraída del libro de Daniel Innerarity sobre la teoría crítica de la inteligencia artificial. Nos habla precisamente que la inteligencia artificial como herramienta de investigación facilita mucho los procesos de búsqueda, recolectar bibliografía, buscar en bases de datos simultáneamente, análisis de datos estadísticos. En general, son aspectos que la inteligencia artificial en este momento con estas plataformas, por ejemplo, podemos evidenciar. Esto nos
permite a nosotros entender que hay un beneficio sustancial en la investigación académica porque primero aumenta la productividad y reduce mucho el tiempo de búsqueda. Porque los que somos investigadores o las personas que quieren ser investigadores se dan cuenta de que algo que es muy notorio en investigación es el tema del consumo del tiempo, sobre todo lo que tiene que ver con el hecho de buscar fuentes primarias, secundarias, etcétera, buscar en bases de datos, buscar registros en plataformas, en repositorios universitarios. Y eso, digamos que es uno de los procesos más arduos y desgastantes del momento de investigar, el tema de recolectar la información y de analizar tanta información, analizar los datos, hacer comparaciones. Y obviamente cuando hablamos ya de inteligencia artificial, aquí se reduce sustancialmente el tiempo con el que se hace todo ese proceso que normalmente se hacía muchas veces de manera muy ordinaria, muy tradicional, muy casi que con las manos ahora ya es muy automático. Y eso obviamente trae beneficios muy importantes, pero el punto es, bueno, ¿qué pasa cuando eso ya se vuelve una constante y la inteligencia artificial entonces entra a jugar un papel tan importante en ese aspecto? ¿Qué pasa con la voz del investigador allí, con su participación dentro precisamente del proceso de investigar? Y entonces para pasar a un punto ya, digamos, más vivencial. Aquí lo que quiero hacer es compartir pantalla donde tengo abiertas unas páginas en Chrome sobre las inteligencias artificiales que les mencioné ahorita, porque quiero que sepan sobre los detalles que tienen, algunas de ellas que específicamente son muy interesantes cuando se trata de investigar. Comenzando por ChatGPT, si bien yo tengo la suscripción Pro, que es la suscripción como más costosa que tiene OpenAI para su, su modelo, ¿qué tiene los que tienen la suscripción Pro? Que digamos sí es costosa, pero tiene algo muy particular y es que la suscripción Pro trae algo y es que tiene este modelo inserto dentro de la base de ChatGPT que se llama ChatGPT 5 Pro, que es un modelo de inteligencia artificial que en este caso es de todos los modelos que hay, que está desde el 4O, que es el Omni, está el ISTA, el Thinking. Hay uno que es el Pro, que está diseñado específicamente para que las búsquedas, para que los resultados, para que las solicitudes se tomen a un nivel de investigación. Es decir, la inteligencia artificial, si yo aplico este modelo, el ChatGPT 5 Pro, lo que él va a hacer es que él va a darme resultados de nivel de búsqueda de doctorado, es decir, de nivel donde yo sí le pido que me ayude a redactar un texto sobre un tema en particular. Él se va a tomar el tiempo para razonar y para producir un contenido propiamente utilizando todas sus capacidades, no solamente de conocimiento de información que tenga, sino que profundiza sobre ellas de tal manera que se entienda que el producto que va a liberar es un producto altamente académico, altamente de calidad de investigación, que roza mucho con las capacidades que tienen estas herramientas para competir con productos hechos por estudiantes de un nivel de doctorado. Se sabe que ChatGPT 5, una de las apuestas que tenían los creadores de esta herramienta, como Sam Altman cuando lo lanzaron al mercado, era que según su expectativa, era que ChatGPT 5 pues, estaba al nivel de académico de un estudiante de doctorado en todos los diversos temas. Lo mismo ha dicho Elon Musk de su inteligencia artificial llamada Grok 4, donde lo que están apostando es que la inteligencia artificial llegue a un nivel de conocimiento y de productividad que llegue a competir con las grandes mentes académicas del mundo, de tal manera que se entienda que la inteligencia artificial tiene la capacidad para producir un contenido de calidad de académica superior, ¿sí? Que pueda, digamos, partir de una base de estándares educativos del más alto nivel de rendimiento, y es lo que están buscando con esas herramientas. Y aquí, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos este modelo que está habilitado solamente para los que tienen suscripciones Pro, pues entiende que es un modelo que está hecho específicamente para las personas que usan mucho ChatGPT para cuestiones académicas, para cuestiones de educación. Gemini, los que tienen, por ejemplo, suscripciones a la versión Pro, a la versión Ultra, que son entre $20 y los que tienen la suscripción a $250 mensuales,
Gemini les habilita unas opciones dentro de su barra del menú que se llama Deep Thinking y Deep Research, que el Deep Thinking es para el razonamiento avanzado en las búsquedas que uno le hace las solicitudes, por ejemplo, a Gemini, por ejemplo, analizar o que realice un estudio sobre la evolución de la música latinoamericana. Entonces, el razonamiento avanzado que hace Gemini, ¿en qué consiste? En que él no solamente lanza la respuesta inmediatamente, porque de hecho lo que hace la inteligencia es que se toma un tiempo para analizar la pregunta y como esta es la matriz de Google, que es la de Gemini, Gemini sabemos que es digamos, el corazón de toda la información que nosotros buscamos en Internet. Google es, digamos, la red textual más grande que existe en el planeta. Y el tener acceso con inteligencia artificial a estas capacidades tan monstruosas de almacenamiento de datos en la nube y como tal en la matriz de Google, hace que nosotros en esta opción, por ejemplo, de Tinker, accedamos a todo el conocimiento y toda la información que tiene cuando nosotros hacemos una búsqueda en Google que aparece, por ejemplo, que se buscó en 0,6 segundos en 12 millones de páginas, plataformas, documentos, lo que usted le haya puesto a buscar, lo que hace este Deep Thinking es que toma toda esa información y en un proceso de segundos o de un minuto que se toma para pensar a veces, para dar respuesta a preguntas o solicitudes de manera más precisa, de manera más completa y de esa manera nosotros podamos tener una calidad de información que si lo utilizamos para investigar es mucho mejor. La opción de Deep Research es para que nosotros, si hacemos una solicitud de búsqueda, como por ejemplo una solicitud de biología, si en la materia de ciencias, lo que hace es que Gemini se toma el tiempo para hacer una búsqueda mucho más específica y detallada de la solicitud que le queremos hacer, de tal forma que cuando activamos esta opción de Deep Thinking y de Research, que nosotros podemos elegir entre cuál de las dos queremos utilizar, nos permite a nosotros como investigadores tener una búsqueda mucho más precisa de datos o de información de lo que estemos buscando para realizar nuestras tareas, nuestros trabajos. Son dos opciones que ofrece esta versión de Gemini muy interesantes y que generan un impacto bastante grande porque precisamente brinda una ventaja frente a otros modelos, incluso frente a ChatGPT, que la ventaja que tiene Gemini es que hace parte de Google como tal, de esa matriz de Google que es el buscador más grande y más potente que tenemos desde hace muchísimos años. Tenemos plataformas como Consensus, que Consensus es una plataforma diseñada exclusivamente para investigadores. Es una herramienta de inteligencia artificial como ChatGPT, pero que todas sus funciones están hechas exclusivamente para el estudio de la investigación académica. Entonces, aquí nosotros tenemos básicamente un menú similar al de ChatGPT, pero que todas sus opciones están puestas para el análisis de papers, es decir, de documentos, para búsqueda de literatura, para búsqueda de fuentes, recolección de información, crear tablas, crear matrices, para tener un repositorio de más de 200 millones de documentos en la red que está conectada a miles de bases de datos. Entonces ya nosotros con consensos, por ejemplo, si nosotros lo usamos, no tenemos que estar buscando de base de datos en base de datos, en repositorio en repositorio, sino que analiza simultáneamente de manera automática toda la cantidad de información disponible, sobre todo la información que pueda estar gratis, la más accesible, para que nosotros podamos recolectarla, sustraerla, hacer un análisis, empezar como tal, a construir toda una red textual de información, de investigación, de referentes bibliográficos que nos permita a nosotros acortar demasiado lo que es el asunto de la búsqueda de la información, el asunto del análisis de documentos. Esta plataforma, digamos, si usted se encuentra con un documento de 50 páginas, pues a ver, estas herramientas de inteligencia artificial las analizan en segundos, le dan a usted resúmenes, le hacen tablas, le crean matrices, le generan datos estadísticos, sobre toda la información que usted pueda considerar que necesita de esos, por ejemplo, 50 documentos que encontró en bases de datos. Básicamente aquí
brindan toda la información sintetizada con todo el detalle necesario para crear fuentes como tal que usted va a utilizar para su investigación. Y eso es una cuestión de segundos, algo que a un investigador le puede tomar meses incluso. Obviamente que como toda herramienta de inteligencia artificial, pues tiene sus opciones de suscripción de pago, la que es gratis pues sirve, pero tiene ciertas limitaciones. Tenemos acá que, por ejemplo, Consensus, al igual que pasa con Gemini y con ChatGPT, tiene unas versiones más potentes que otras de acuerdo a cuánto usted pague por ellas. Pero suponiendo que uno llegara a pagar, por ejemplo, la versión Deep, que es la más, eh, digamos, costosa, pero al mismo tiempo la que más beneficios da, yo la llegué a utilizar en algún momento. Lo que hace es que precisamente eso facilita que usted tenga la capacidad de tener acceso a todos los documentos de manera ilimitada, utilizar todas las dinámicas de búsqueda con todas las opciones de herramientas que le ofrece la plataforma para usted precisamente tener, digamos, como una herramienta donde pueda tener todos los repositorios de documentación necesaria para diseñar la matriz de su investigación. Ella se la organiza, se la esquematiza, se la categoriza y de esa manera usted se ahorra cantidad de trabajo al momento de usted estar haciendo un artículo, una tesis, un trabajo de grado, porque básicamente le ahorra toda la parte técnica especializada en investigación. Tenemos otra herramienta que es una de las que a mí más me llegó como a generar curiosidad. Yo la he usado y me ha parecido sorprendente. No sé si la han llegado a conocer. Se llama Spark Paper. Es una plataforma que crearon exclusivamente para investigadores. Esto no es una herramienta de inteligencia artificial. Esto no es como ChatGPT. Es una plataforma hecha exclusivamente para investigar, donde cuenta con todo un diseño de matriz, digamos, de elementos y de opciones para los investigadores y está hecho exclusivamente para cuestiones académicas y de universidad. Acá lo que hacen nosotros es que podemos crear proyectos, podemos crear marcos teóricos, podemos crear la estructura base de un trabajo de grado, de una tesis doctoral, de una tesis de maestría. Para eso nosotros tenemos, esta plataforma ofrece un portafolio muy amplio de opciones para los que son docentes, planificación y evaluación de clases con diferentes rúbricas y dinámicas de actividades para la clase. Eh, Como no es un chatbot como ChatGPT o Gemini, porque aquí hacen la aclaración y de hecho no lo es, lo que hace es que usted elige qué opciones necesita, qué es lo que quiere crear. Quiere crear un marco teórico, un proyecto de investigación, un artículo científico, es un docente y quiere elaborar planeaciones de clase para ahorrarse todo ese tiempo en planear clase. Entonces, y que además de eso, Smart Paper está conectado a más de 300 millones de bases de datos en el mundo, en todos los idiomas habidos y por haber que usted se puede imaginar. Y usted le puede hacer las consultas necesarias y le arroja todos los documentos necesarios para esa investigación que está desarrollando y se la hace con toda la estructura, desde la introducción hasta los objetivos, marco teórico, pero todo exclusivamente desde el punto de vista académico, que a diferencia de ChatGPT o Gemini, no comete el error como de alucinar o de irse por otros aspectos de la investigación que usted no le ha solicitado, sino que ella es muy precisa cuando le va mostrando opción por opción de qué es lo que usted está construyendo en ese proyecto, en esa investigación, en esa tesis que está desarrollando. Y de esa manera usted puede, y que al igual que todas las plataformas y herramientas que existen en el mundo, tiene sus planes de pago, pero un plan, por ejemplo, que es el que yo llegué a utilizar en algún momento, que es el del investigador. Y es curioso porque esta herramienta del investigador está diseñada para que usted tenga los créditos para diseñar cantidad de productos, ya sea artículos, disertaciones, ensayos y todo lo concerniente a producir conocimiento con la inteligencia artificial y que está como tal diseñada para que usted pueda, en este caso, hacer una investigación mucho más estructurada, precisa, y que en este caso, aunque puede tener sus errores, puede tener sus desventajas, pues obviamente como toda inteligencia artificial, pero que de alguna manera algo es que ahorra demasiado, demasiado tiempo. Tenemos Research Rabbit, que es una plataforma también para investigación, donde usted puede anexar papers de diferentes plataformas y puede hacer como tal comparativas de los trabajos, citaciones, sacar referentes. Es decir, brinda una cantidad de opciones para categorizar la información que usted puede encontrar en diferentes bases de datos. Research Rabbit es completamente gratis,
Este de acá se llama Richel Rabbit App. Es una plataforma para investigadores completamente gratuita para el tema de encontrar todo lo que es el tema de incluir fuentes, referencias bibliográficas, análisis de datos, estadísticos, metodologías y demás. Y que en este caso, a diferencia de las que les he mostrado hasta el momento, pues esta sí no tiene como tal planes de suscripción. Esta es SciSpace, que también es una herramienta para tareas de investigación. Esta es un poco más para tareas más ágiles, por ejemplo, para temas de elaboración de artículos, de ensayos, de productos, digamos, todo lo que tiene que ver con investigación, pero digamos a un nivel un poco micro, no digamos tipo monográfico, pero que igual permite a nosotros, por ejemplo, hacer revisión de literatura, generalización de citas, extracción de datos, también sirve como detector de plagio para cuando usted va a hacer un producto y pues, o cuando está haciendo investigación y usted detectar, por ejemplo, si ese documento que se está generando ya existe, si hay plagio o no, es como básicamente un Turnitin que también funciona y pues que tiene diferentes funciones y también tiene sus versiones básicas, gratuitas, versiones de pago y que nos especifican básicamente para qué funciona cada una de esas, pero que al igual que las demás, es una herramienta exclusivamente para cuestiones de investigación y una de las más famosas que creo que es muy conocida, finalmente es la de Perplexity, que es una herramienta similar a ChatGPT, pero que tiene un componente y que su infraestructura está hecha para investigadores para hacer consultas más precisas y profundas sobre lo que se está abordando en los diferentes temas que usted pueda solicitar. Tiene también su versión de pago, que es la versión Pro, pero la versión gratuita pues funciona muy bien porque a diferencia de ChatGPT, pues digamos, esta se puede utilizar más como herramienta para trabajos o para tareas específicas de investigación porque te da consultas de fuentes, te lleva directamente a los enlaces, te muestra los PDFs disponibles, las bases de datos donde puedes consultar más información. Entonces, eso permite también ahorrar tiempo y que también se utiliza pues mucho en ese aspecto como tal para investigar y tiene sus diferentes versiones, sus diferentes modelos y que a diferencia de ChatGPT, pues esto utiliza incluso varios modelos de inteligencia artificial para producir pues su contenido que uno puede elegir entre diferentes versiones del mercado. Usted dice si quiere utilizar la ChatGPT o sincronizarla con la de Cloud, que es de Anthropic, con la de Gemini, con Grok, con otros modelos pues que están conectados a la matriz de Perplexity. Continuando con la exposición, entonces, después de mirar estas herramientas que son muy útiles, se las recomiendo. Hay que usarlas, obviamente. Eh, Cuando hablamos de investigación académica, nos hacemos una pregunta y es, bueno, con el tema de la inteligencia artificial, ¿vale incluirla dentro de esta práctica? Estamos llegando a un punto de evolución, de revolución o de evolución. Si partimos de los criterios de la investigación en la academia, pues uno dice que cada academia tiene sus propios criterios, ¿no? Pero hay unos criterios en general que aplican para cualquier universidad, academia en el mundo, y es precisamente el tema de la calidad y la profundidad sobre las investigaciones que se producen y se realizan. Tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial en este momento no es completamente perfecta, comete errores, alucina en muchas ocasiones, y los criterios de la investigación académica son muy rigurosos. Se tiene mucho el tema en cuenta el plagio, el tema de la suplantación, el tema del robo de ideas, ¿cierto? Y el tema es que nosotros pensemos que si con la llegada de la inteligencia artificial está evolucionando la práctica de la investigación, está revolucionándose o está yendo digamos, regresando a un punto, un retraso en ese proceso de la investigación. Se sabe que en algunos campos como la medicina, como la ingeniería, como en alguna ciencia, la inteligencia artificial para la investigación ha dado pasos agigantados para encontrar diferentes estudios o para hacer nuevos descubrimientos sobre diferentes temas, por ejemplo, en medicina, para la detección de enfermedades tempranas como el cáncer, para la atención de enfermedades que de pronto un doctor no ha podido diagnosticar, pero la inteligencia artificial en muchas ocasiones, eso ha sido noticia, ha logrado dar con, digamos, la problemática, sí, que incluso incluso ya en medicina hay plataformas médicas con inteligencia, que pues, están potenciadas con inteligencia artificial, que son capaces de identificar enfermedades que no se desarrollarán sino hasta en unos 3, 4 o 5 años. Entonces, en este tema podemos hablar que estamos evolucionando en ese aspecto ramas como la medicina, la ingeniería, en algunas ciencias exactas, sí hay un tema de evolución.
Cuando hablamos de un tema de revolución, cuando consideramos que los procesos metodológicos y para la calidad de investigar en educación superior se está transformando esa práctica y esa dinámica de cómo nosotros llegamos al punto de que la inteligencia artificial sea una extensión del investigador para precisamente tener unos procesos de método de investigación mucho más eficientes, precisos y que acortan mucho la cuestión del tiempo. Entonces, ahí sí hablamos de revolución. Entonces tenemos obras donde analizan esos aspectos, como el libro que ya les había como comentado, una teoría crítica de la inteligencia artificial de Iñárritu. Hay un libro muy interesante que recomiendo que se llama El mito de la inteligencia artificial, que es de Larson, donde precisamente se analizan todos esos mitos que giran en torno al tema del uso de la inteligencia artificial en contextos, especialmente en el educativo, y cómo nosotros podemos entonces tomar en cuenta estas consideraciones y qué posición debemos adoptar frente a esto para que precisamente no quedemos a la vanguardia, sino que podamos ir de la mano con este avance tan instantáneo y tan repentino de la inteligencia artificial, porque sabemos que este es un tema que no se va a agotar en ese momento, es casi que inagotable, porque esto sigue en desarrollo, sigue en tendencia. Cada día que pasa salen nuevas herramientas de inteligencia artificial al mercado. Cada día se actualizan las que ya existen, sacan versiones mucho más potentes, mucho más actualizadas, mejoradas. Y nosotros podemos seguir con esta constante durante muchos siglos o décadas en el futuro y el tema es, nunca va a parar. Entonces, ya cuando hablamos de, por ejemplo, políticas y adaptaciones, el tema es si estamos en una involución, porque por si esto podríamos haberlo prevenido o visto venir anteriormente y la pregunta es qué se está haciendo frente a este tema, ¿sí? ¿Qué manejo se le está dando? Entonces, frente al tema de la investigación académica con inteligencia artificial, es que en muchos países, sobre todo en América Latina, sí ha habido un tema de involución frente a estas prácticas porque no se ha logrado abordar seriamente el asunto. En este momento todavía no existe una ley que a nosotros nos regule. Existe la de la Unión Europea que para eso en algunos casos ya algunos países están adoptando medidas como por ejemplo Colombia que tiene un proyecto en el Congreso que todavía está en debate sobre el tema de la regulación de la inteligencia artificial acá en Colombia, pero todavía está quedadísimo frente a lo que ya se está discutiendo en otros países del primer mundo y el tema es que frente a eso nosotros estamos retrasados, ¿sí? Y sobre todo en cuestiones cuando se habla de temas de educación o en este caso educación superior, ¿qué pasa en las universidades frente a ello? ¿Qué medidas se están tomando? Son esas políticas normativas que las regulan? Y por eso tenemos que pensar ya en el rol del investigador y cómo se generan esas transformaciones educativas con inteligencia artificial. Hay un libro muy bueno que es de Camilo Chacón Sartori, es este, ahí está la imagen, se llama Palabras y Algoritmos, cómo la inteligencia artificial transformará la escritura, donde se hace todo un estudio de cómo la inteligencia artificial cambia la dinámica de escritura cuando nosotros producimos contenido con inteligencia artificial. Si hablamos desde el punto de vista, por ejemplo, de crear ensayos, de crear artículos, de crear productos que son escritos por estas herramientas y que de alguna manera generan eh, una sensación un poco alarmante, pensando que muchos de estos modelos hoy en día ya le han naturalizado mucho el idioma. De hecho, se sabe que en este momento existen plataformas para la detección de plagio, pero la inteligencia artificial está avanzando tan rápidamente y se está actualizando, digamos, de una manera tan precisa y tan natural en cuanto al uso del lenguaje, que realmente no hay una plataforma de detección de plagio lo suficientemente efectiva para que garantice que todo lo que analiza, así esté hecho por inteligencia artificial, pueda detectar que precisamente fue hecho por una herramienta de inteligencia artificial. Es decir, en este momento no hay una herramienta que sea, digamos, 100% efectiva frente a eso. Tenemos una que es muy popular que se llama Turnitin, pero realmente Turnitin está muy quedada en ese tema de los avances, porque ya, por ejemplo, con ChatGPT 5, con Cloud de Anthropic, con Grok, que son herramientas donde los productos que sacan están tan, digamos, bien desarrollados en cuanto al uso del lenguaje natural humano, que estas plataformas, aún sabiendo uno que es hecho con una inteligencia artificial, tú ni tienes capaz de detectar que fue hecha por una persona, porque el tema en cómo transforma la escritura, el tema cómo transforma el uso del lenguaje natural para escribir un texto es tan impresionante que realmente hace pasar que fue escrito por una persona.
Y acá en este libro, por ejemplo, encontramos una serie de estudios sobre los códigos y los prompts que se pueden utilizar para generar un contenido mucho más preciso en cuanto a escritura y mucho más humano en cuanto al lenguaje, para precisamente nosotros tener en cuenta cómo es desde esa escritura, ¿cierto? Que se genera ese impacto que a muchas personas en la academia les genera alarma por el tema de que ya no saben distinguir si lo que están leyendo fue hecho por una persona o fue hecho por una inteligencia artificial, o una mezcla un poco de ambos, pero que al final de cuentas uno se dice, ¿realmente hay un sujeto detrás de esto que estoy leyendo o es una máquina? Nosotros ya sabemos que hay, y hay polémicas, si de pronto han visto noticias de que por allá, creo si no fue en Japón, que una autora se ganó un premio de escritura, un premio de literatura muy reconocido allá en Oriente, y su novela, que creo si no estoy mal fue una novela, fue hecha con inteligencia artificial y nadie lo sabía. O sea, no fue sino porque ella lo confesó, sino todo el mundo estuviera convencido que ella fue la que lo escribió. Entonces, hasta esos niveles hemos llegado nosotros. Y tenemos una cita precisamente de Mafuso y Mafusa del 2023 que dice que emplear la inteligencia artificial en educación superior supone un dilema educativo, porque bajo los preceptos de lo que es la autenticidad, la innovación, la original, lo que es la multidisciplinariedad como tal, pues contribuyen a cuestiones que son novedosas en la era de la investigación, que son fundamentadas en las bases de las tendencias del uso de la inteligencia artificial como las herramientas que estábamos viendo ahora, y que esto suscita preocupación porque estamos de cierta manera relegando totalmente el trabajo de una investigación a una máquina, y que esto hace que pierda su esencia sobre el valor de lo que implica realmente investigar. Es decir, el rol del investigador se está volviendo mucho más pasivo que activo. ¿Y qué pasa con eso? Pues que realmente entonces no hay un conocimiento realmente auténtico e innovador, sino que todo es una reproducción básicamente de la inteligencia artificial. Cuando recordamos las palabras con las que iniciamos esta presentación, y es que en este momento ninguna inteligencia artificial es generativa, ninguna inteligencia artificial ha alcanzado la conciencia suficiente para producir contenido desde cero. Reproduce el contenido existente, más no crea desde cero nada. Todavía no ha llegado a ese nivel, que es el objetivo que quieren llegar las compañías, aproximadamente hacia el 2030-2035, que es la proyección que tiene. Pero en ese momento ninguna inteligencia artificial crea contenido original desde cero, es decir, inexistente. Todo lo toma de una base preexistente, que esa es como la idea que hay que tener en cuenta. Y finalmente, el último punto al que hemos llegado es el tema de la ética, la inteligencia artificial y la investigación académica y su posible devenir. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de políticas normativas en regulaciones, ya sea desde el contexto general o en los contextos educativos, en la Unión Europea el año pasado se discutió, se debatió y se aprobó una ley llamada Ley de Inteligencia Artificial. En ese momento solo está siendo aplicada en la Unión Europea. Muchas compañías de las grandes tecnológicas han tenido graves problemas con esta ley porque las limitan mucho sobre el tema de las regulaciones y sobre el uso de la inteligencia artificial para diferentes contextos sociales. Uno de los casos más sonados ha sido lo que le ha pasado a Meta, la compañía de Facebook, con su inteligencia artificial de Meta AI, y lo que le ha pasado a Elon Musk también, de que han puesto bastantes restricciones sobre el uso de la inteligencia artificial en varios países de la Unión Europea, precisamente para proteger todo lo que es el tema de la suplantación de identidad, sobre el tema de robo de información, sobre el tema de crear información falsa, sobre el tema de suplantar eh, datos biométricos, sobre el tema de hackear contenido sensible, restringirlo de lugares de alta confidencialidad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una escala de los riesgos, donde, por ejemplo, tenemos un riesgo mínimo donde las compañías no tienen grandes obligaciones, o los usuarios no tienen grandes obligaciones frente al uso de inteligencia artificial, que porque no presenta ningún peligro o no representa un riesgo de seguridad en absolutamente nada, como por ejemplo hacer uso de la inteligencia artificial para una tarea. Pero cuando tenemos un riesgo limitado, que es aquí donde entra lo que, lo que se llama obligación de transparencia, que es cuando, por ejemplo, nosotros vemos que la inteligencia artificial está avanzando tanto, por ejemplo, en la generación de imágenes que pueden suplantar la personalidad. Hace poco ahí hubo esta tendencia que está todavía muy popular, que es la de Nano Banana, que es el generador de imagen de Google, que está haciendo pues una revolución porque está tomando fotografías, y usted puede pedirle, por ejemplo,
a Nano Banana que tome una foto suya y al lado lo coloque usted dándole un abrazo yo qué sé, a un presidente que esté muerto y el nivel de realismo y detalle es tan alto, o sea, tan impresionante que usted realmente piensa que eso es real, porque es impresionante el nivel de realismo que está manejando por ejemplo, este nuevo modelo de Nano Banana, modelo de generación de imágenes que sacó Google, que está haciendo todo un caos porque están colocando unas imágenes que pues, pueden colocar a dos personas que, por ejemplo, dos presidentes que son de ideologías políticas opuestas dándose un abrazo y uno puede pensar que eso si sale en una noticia eso es real, pero no, es hecho por una inteligencia artificial. Entonces tenemos el tema de la suplantación de personalidad, el tema de reconocimiento de emociones, los deepfakes, que son como lo que hace Nano Banana con esas imágenes, la categorización biométrica, la evaluación de conformidad, por ejemplo, que entra dentro del nivel de alto riesgo, disculpa, que entra, por ejemplo, en el tema del uso de la inteligencia artificial en los servicios públicos, en el tema de la seguridad de los vehículos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, compañías como Tesla ya están integrando su modelo de inteligencia artificial de Grok en sus carros y es la inteligencia artificial ya no solamente un sistema automatizado el que conduce el carro, sino literalmente es una inteligencia, entre comillas, la que dirige como tal el vehículo. ¿Y qué pasará si esta inteligencia artificial se saliera de control? ¿Qué ocurre? ¿Ya? ¿Y cómo entonces esta ley de la inteligencia artificial se aplica a estos escenarios de empleo o a los escenarios educativos donde se tiene que hacer una evaluación muy rigurosa sobre los contenidos, por ejemplo, en las universidades, con el tema de los trabajos de grado, temas de las tesis, de las monografías? Y tenemos un riesgo inaceptable que es lo que está completamente prohibido y es utilizar la inteligencia artificial para usos de vigilancia masiva, para manipulación del comportamiento, causando daños, porque nosotros sabemos que la inteligencia artificial tiene un nivel de empatía bastante particular donde puede, digamos, ya ser muy dependiente no solamente a nivel social, sino a nivel emocional de las personas. Han habido ya casos, acá en Colombia hay un caso, si no estoy mal, de un chico que se suicidó porque interactuaba mucho con la inteligencia artificial de ChatGPT y llegó un caso ahí de donde ya era tan dependiente de esta plataforma que incluso haciendo pues entre sus tantas solicitudes como tratando de encontrarle sentido a la vida, pues ChatGPT le dio como una respuesta muy sesgada frente a la solicitud que él quería o la respuesta que él estaba buscando y terminó quitándose la vida por eso. Entonces, eso lo hemos representado incluso en el cine. Hay una película muy interesante que se llama Her, sobre eso, que es pues, con el actor Joaquin Phoenix, donde un sujeto se enamora de una inteligencia artificial literalmente, e incluso Grok, que es la inteligencia de Elon Musk, si usted tiene la suscripción de $300 que vale la suscripción premium de Grok 4, él tiene diferentes modos en el modo de voz para usted seleccionar qué tipo de de asistencia de inteligencia artificial quiere. Que hay un sistema de voz que tiene allí del modelo que es el de, el de Novia, ¿sí? Que usted puede pedirle a la inteligencia artificial que lo trate como si fuera su pareja. Y entonces le dice cosas como, mi amor, te quiero mucho, eres muy guapo, eres muy guapa. Y existen otros modos, como ejemplo el modo doctor que tiene también Grow. Y está el modo investigador, el modo reflexivo, el modo, bueno, hay una cantidad que uno dice, bueno, ¿y para qué todo eso? O sea, esos modos de voz en chat, en chatbot que hace eso. Aquí hay una pregunta del maestro Fernández, en su opinión se ve de crear una plataforma que controle las consultas de IA sobre todo a nivel profesional. Crear una plataforma que controle las consultas. Bueno, la cuestión es que podría uno pensar que sería una buena idea, crear una plataforma que controle las consultas. El tema es si va a estar lo suficientemente a la par en cuanto a la actualización de estas herramientas, porque si tengamos en cuenta que crear estas plataformas, estas herramientas de inteligencia artificial no es nada barato, ¿sí? Y esto es una competencia a muerte por crear la herramienta de inteligencia artificial más potente, avanzada, inteligente. Y realmente crear una plataforma que controle las consultas de inteligencia artificial a nivel profesional podría sonar una excelente idea, yo la apoyaría. El tema es tener los recursos para crear una plataforma así y qué beneficio realmente tendría crear una plataforma para eso
frente al mercado de inteligencia artificiales que hay. Es decir, ¿qué conveniencia tendría? A las universidades les sería muy útil, por ejemplo, pero las universidades se apoyan mucho de contratar a estas compañías de inteligencia artificial para usar sus modelos de inteligencia artificial en el nivel educativo. Muchas universidades en Estados Unidos tienen contratos directamente con OpenAI, con Google, con Microsoft, con Meta, para incluir su sistema de inteligencia artificial en los diferentes espacios universitarios, ¿sí? Para utilizarlos como asistente de aprendizaje. Y si lo hablamos desde el punto de vista de la investigación, pues como decía ahora, no existe en este momento una plataforma lo suficientemente avanzada y que esté a la par de las herramientas de inteligencia artificial que pueda, por ejemplo, detectar el plagio, ¿sí? O el robo de ideas, ¿sí? El robo o la apropiación intelectual, ¿sí? De material intelectual, porque es muy complicado, es muy difícil. Habría que preguntarle de pronto a personas que sean ya de la parte de la ingeniería o de la programación de inteligencia artificial a ver si se llegaría a ser posible algo así. Porque realmente hasta el momento en lo que yo he investigado no la hay, no hay una plataforma así, hasta ahora no he encontrado, lo he investigado y no la he encontrado. Y si llegara a verla en un futuro, pues habría que ver qué tanto de eso puede disponer para que precisamente se pueda dar la creación de un espacio así. Em, Tenemos acá dentro del artículo 5 de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea algunos puntos que se tocan muy, digamos, precisos sobre lo que es el tema de la regulación en las políticas normativas de la inteligencia artificial. Una que es la manipulación subliminal, es decir, prohibir que la inteligencia artificial manipule y engañe a las personas a nivel subconsciente, porque sabemos que algunas personas son muy susceptibles al tema de la interacción con la inteligencia artificial, ese tema de las emociones o de la empatía, la explotación de las vulnerabilidades, es decir, evitar a toda costa que la inteligencia artificial se aproveche de ciertas condiciones de las personas. Sabemos que la inteligencia artificial es manipulada por personas, eso no es que no esté vigilado por alguien. De hecho, cuando usted utiliza una inteligencia artificial, el primer letrero que le colocan a usted antes de usarle es la recomendación más grande y que mucha gente se la pasa por alto y es que la inteligencia de entrada le están diciendo, cuidado con suministrar información personal dentro de las conversaciones del chat, porque eso está siendo revisado por unos pares y que es información sensible que puede quedar en dominio público. ¿Ya? Eso es una de las grandes recomendaciones que le colocan a usted antes de entrar a cualquier o a suscribirse a cualquier inteligencia artificial. Lo primero que le dicen, mucho cuidado con la información sensible, información personal. La puntuación social, el tema de prohibir la inteligencia artificial para evaluar o clasificar personas, es decir, para el tema de la discriminación, para el tema de utilizarla, digamos, para juicios de valor, para el tema de cuestionar ciertas posiciones, ya sean ideológicas, filosóficas, religiosas, que hay inteligencias artificiales que se saltan esa norma, que son muy polémicas, como la de Grok de Elon Musk, que ha tenido pues mucho revuelo por eso. Evaluación de riesgos de delitos, no utilizarlas precisamente para hacer cosas ilegales, bases de datos de reconocimiento facial para suplantar identidad, inferencia en las emociones, por el tema de la sensibilidad en cuanto a la cuestión psicológica de las personas, la categorización biométrica, que es para datos biométricos y por eso hoy en día muchas plataformas de pago y de eso le colocan a usted esa opción de yo no soy un robot, precisamente como para que traten, que yo nunca pude entender qué tanta seguridad tiene eso, pero pues eso desde que comenzó a salir de que yo no soy un robot y marque aquí una flechita, que cuántos semáforos hay en la imagen y todo eso, pues eso lo están haciendo precisamente para eso, para tratar de poner un grado más de seguridad frente a ese aspecto. La identificación biométrica en tiempo real, pues precisamente para prohibir que la identificación biométrica sea, digamos, un tema de robo, un tema de prevención frente a el uso que le pueden dar a sus datos biométricos, su rostro y todo, cuando usted activa la cámara, cuando usted utiliza su modo de voz, cuando usted toma una fotografía para que la analice una inteligencia artificial, porque sabemos que la inteligencia artificial, la mayoría hoy en día es multimodal, aceptan voz, video, imagen, no solamente texto, entonces ahí sí hay que tener otro punto importante. Em, Tenemos aquí una lámina que quise compartir que tiene que ver con 10 pasos para crear políticas de uso de inteligencia artificial generativa
en tu entidad. Esto es algo general. Partamos de la pregunta es de si estamos usando algún sistema de inteligencia artificial en la actualidad, sea cual sea el contexto, determinar cuáles son las partes involucradas o interesadas en utilizar ese sistema de inteligencia artificial en la actualidad. Si estamos hablando en términos educativos, pues las universidades o los colegios. ¿Cuál es el propósito, los objetivos que se alinean con las políticas de la organización sobre la protección de datos, la gestión de datos, la transparencia? Por ejemplo, en la universidad o en los colegios con el tema del material sensible, el uso de datos de los estudiantes, la apropiación de documentación y de productos que se creen dentro de la organización. ¿Cómo se protege eso? Eh, Obtención de la aceptación de las partes interesadas, es decir, que como un acuerdo se utilice cuáles, hasta qué límites vamos a colocar para el uso de la inteligencia artificial en dicha entidad, en este caso un colegio, una universidad. Promover la formación en inteligencia artificial, es decir, capacitar a las personas sobre el buen uso y la buena práctica del uso de inteligencia artificial. Empezar a hacer pruebas pilotos sobre, por ejemplo, si la vamos a utilizar para una dinámica en clase, para ciertos ejercicios de escritura, para determinadas funciones en específico, pues que se tenga en cuenta que se puede empezar haciendo unas pruebas para ver qué tan efectivo está haciendo el uso de esa herramienta artificial en ese contexto, para evitar pues que se genere una dependencia sustancial de esta herramienta para diferentes actividades o tareas. Crear conciencia sobre el uso responsable de la inteligencia artificial y enfatizar en el papel de la supervisión humana, teniendo en cuenta pues todas las características propias sobre utilizar estas herramientas para que sean usadas por diferentes tipos de personas y que pueda haber una supervisión sobre eso, es decir, que se lleve un seguimiento sobre lo que se está haciendo con estas inteligencias artificiales, ya sea por ejemplo en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en las empresas que las están adoptando para manejar ciertos procesos, crear un documento, una política como tal, es decir, una norma dentro de la institución, dentro del trabajo, dentro de la empresa, sobre el uso de la inteligencia artificial, es decir, si se va a prohibir definitivamente, si se va a flexibilizar su uso y hasta qué punto, comunicar esas directrices a todas las personas que hagan parte del lugar y estar actualizado constantemente sobre las políticas de inteligencia artificial generativa y sobre los productos emergentes, porque como decimos, todos los días emergen nuevas herramientas, nuevas plataformas, se están discutiendo muchos proyectos legales, se tiene que mantener muy actualizado ese margen de políticas de regulación normativa de inteligencia artificial, porque esto es algo que apenas está comenzando a entrar en vigencia en algunos países. Acá en América Latina todavía no hay un país que esté a la vanguardia de eso. Escasamente tenemos como referencia lo de la Unión Europea y eso que la Unión Europea, que es la siguiente lámina, entró, ay, qué pena, entró apenas en vigor un poco sobre ese tema de la anterior, sobre el tema del uso de la inteligencia artificial y cómo precisamente se está llevando a cabo toda esa apuesta del uso de la inteligencia artificial generativa desde un punto de vista técnico, ético, moral, ¿sí? Sobre cómo nosotros podemos entonces estar teniendo presente con esa entrada a la inteligencia artificial que con la ley que sacaron en la Unión Europea, pues apenas fue aprobada en el 2024 a mitad. 6 meses después, como decía acá, entró en vigor este reglamento del artículo 5 y se está proyectando que para finales de este año y para los próximos años se apliquen los demás artículos que hacen parte de esta ley de inteligencia artificial, donde se habla todo el tema regulatorio y normativo legal sobre el uso de inteligencia artificial. Obviamente van a tener sus actualizaciones a medida que estas tendencias vayan avanzando, a medida que el panorama vaya cambiando, pero entonces el tema es que nosotros lleguemos a la conclusión y es que podemos esperar desde la academia y los procesos de investigación en el futuro con la inteligencia artificial, cómo estas posibles herramientas pueden ser aplicables entonces a esta práctica de la investigación. Básicamente es una pregunta abierta, no es una pregunta que se pueda contestar o que se le pueda dar cierre en ese momento, porque este asunto de la inteligencia artificial se sigue desarrollando todos los días hay nuevas discusiones, hay nuevas noticias, hay nuevos lanzamientos, hay nuevas tendencias, el panorama cambia todos los días sobre el tema de la inteligencia artificial en el mundo. Entonces, en este momento no se pueden dar respuestas definitivas, no se pueden dar conclusiones completamente cerradas y precisas sobre todas estas preguntas. Es un tema que es en desarrollo, que va a seguirse desarrollando a lo largo de este año
a lo largo del año que viene, a lo largo del 2027, a lo largo del 2028, el 2035, esperando nosotros a ver qué evolución tiene la inteligencia artificial, con las actualizaciones, con las nuevas compañías que lanzan al mercado herramientas, que crean plataformas, cómo eso va introduciéndose más y más y más y más en la sociedad, cómo se va aplicando eso a diferentes escenarios, no solo educativos, sino económicos, sociales, en el tema del hogar, en el tema de la cotidianidad. Y entonces, ¿qué podemos esperar de nosotros? Que van a seguir habiendo cambios, va a seguir habiendo un proceso educativo, perdón, un proceso de la inteligencia artificial en la cuestión educativa muy potente que va a tomar bastante tiempo, sobre todo a los países de América Latina, en llegar a un punto de equilibrio entre estas prácticas, frente a la aplicabilidad de estas herramientas en la práctica de la investigación, porque realmente, como decía, aún falta mucho camino por mejorar y por normalizar frente a este asunto, porque básicamente podemos llegar a un punto muerto y esa no es la idea porque precisamente lo que se busca con reflexionar sobre estos temas de los procesos investigativos con inteligencia artificial es analizar ese impacto, sí, que tiene la inteligencia artificial en el contexto educativo y que en la educación superior especialmente esto no sea un tema tampoco de alarma, es un tema para tratar de generar conciencia, de ser conscientes de lo que pasa, de lo que viene, de lo que podemos hacer, de lo que podríamos hacer y de lo que definitivamente no deberíamos de hacer. Sí, es algo que va muy en la filosofía, en la ética, muy en el tema, digamos, un tema que va anclado a la cuestión íntegra de las personas y de la sociedad como tal con el uso de la inteligencia artificial. Y para eso, en mi caso, planteo unas recomendaciones que la primera tiene que ver con en el financiamiento organizacional de esta propuesta porque a mí como investigador me interesa mucho el tema de la inteligencia artificial frente a los procesos de investigación académica y que se busque que la WIS, que tiene una conexión con 16 países, ¿sí? Se genere todo, se pueda generar una comunicación, una comunidad que realmente estudie y saque adelante proyectos e ideas que puedan fomentar esta cuestión crítica reflexiva sobre la inteligencia artificial en el contexto educativo, que de ahí podríamos partir, perdón, de preguntas como las que hace el compañero Fernando, y es si se podría crear una plataforma que controle las consultas de inteligencia artificial a nivel profesional, que es un tema que cuando nosotros podemos buscar ese financiamiento organizacional en comunión desde una universidad como la UIS, que tiene una conexión internacional muy grande, pues que se pueda generar precisamente eso y que se pueda liderar de esa forma esos procesos y que a mí como investigador que llevo pues tiempo tratando de hacer estos estudios, que he estado, digamos, analizando todos esos aspectos que están evolucionando en la inteligencia artificial, pues me llama mucho la atención. Para eso recomiendo libros como este, que se llama Los retos normativos de la inteligencia artificial. Es este libro, es muy bueno, lo recomiendo porque este libro que es de este año está muy actualizado frente a todo este tema de políticas regulatorias y normativas para los procesos de inteligencia artificial en diferentes disciplinas, en diferentes escenarios y sobre todo tiene un apartado específicamente para el tema de los derechos, inteligencia artificial y el impacto en los derechos humanos y el tema del impacto de la inteligencia artificial frente a lo relacionado a la cuestión educativa. Tenemos la segunda, que es la estrategia de generación de redes comunicacionales con base en el proyecto sobre el impacto de inteligencia artificial en investigación académica, es decir, cómo nosotros podemos crear esa comunidad que esté en constante comunicación y que se comparta todo lo que el tema de la información para crear esas estrategias que pues desde este proyecto del análisis de impacto de inteligencia artificial, pues que se haga una articulación frente a todas las dimensiones que se estén tomando en consideración del impacto de la inteligencia artificial y que se pueda unir a la red como tal de universidades como la UICS. Y finalmente el posicionamiento líder de la propuesta en la región, que desde mi propuesta de pronencia con el increciendo impacto de la inteligencia artificial en la investigación académica, pues puede ser un referente para hacer un modelo de análisis sobre el impacto de estas herramientas en la investigación, que se tome en cuenta los diferentes puntos a los que se debe atender y estudiar, y que esto no quede solamente en la reflexión o
o en el saber mismo, sino que se pueda llevar a cabo en la práctica, en la acción como tal, es decir, en tomar acción frente a lo que estamos viviendo nosotros en la región de Latinoamérica, que como dije, todavía hay muchos aspectos que están, digamos, muy relegados y que hay que atender, digamos, de una manera prioritaria frente a toda esta evolución y toda esta organización que está teniendo la inteligencia artificial en el mundo y que, como digo, sigue siendo una constante que va a durar varios años en esa tendencia y que realmente va a cambiar definitivamente la manera en como nosotros investigamos y hacemos todos los procesos nosotros en la academia. Acá finalmente, pues hay unos referentes bibliográficos que se han utilizado para esta investigación de la propuesta. Hay documentos de diferentes universidades, en diferentes contextos, diferentes idiomas, mucha literatura en el aspecto de la referencia en cuanto a libros, sí, lo más actual posible desde el 2020 al 2025, 2024, para tener en cuenta que sí, un estudio muy amplio desde productos que yo he creado desde el pregrado, en estudios, en ponencias, en artículos, hasta mi trabajo en especialización, la maestría, lo que estoy adelantando en el doctorado, que es un modelo de ética de inteligencia artificial para la educación, en los estudios de postdoctorado, que precisamente tiene que ver también el pacto de la inteligencia artificial en la investigación, y que finalmente, y por último, pues todo eso parte de una idea y es tratar de entender cuáles son los cambios que se están generando hoy en día y cuáles son las necesidades que hay que atender frente a lo que está aconteciendo con la inteligencia artificial en educación en general, no solo en investigación, sino en educación en los diferentes niveles, desde primaria hasta los niveles de educación superior. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro, por su exposición, también a nuestra comunidad por su asistencia, eh, muy aclaratoria, también muy didáctica la forma de plantearlo. Y al respecto, ya también entendiendo que avanza nuestro tiempo, pero hay una consulta que también puede quedar ahí planteada y agradeciendo también al maestro desde Ciudad de México que nos compartió también su consulta. Eh, podría ser potencialmente el riesgo que tenemos nosotros los investigadores, ya a nivel más bien de tipo cognitivo, a nivel del saber ser respecto a la inteligencia artificial? ¿Hay algún riesgo en términos de quedarnos nosotros sin nuevas ideas y más bien dejar que éstas sean abordadas por la inteligencia artificial? ¿Cómo se avisora esto sucintamente, maestro, para como respuesta? Bueno, voy a responder a partir del estudio que sacó hace unos 2 meses el Instituto Tecnológico de Massachusetts. No sé si de pronto lo llegaron a ver. Fue un estudio que sacaron hace poco y que fue muy revelador. Y es que según ese estudio que hicieron en el MIT, analizaron a varias personas que utilizan la inteligencia artificial, la cuestión cognitiva, la cuestión del cerebro, y las conclusiones del estudio dicen que las personas que utilizan las herramientas o que dependen mucho de utilizar de las herramientas de inteligencia artificial para producir conocimiento, para, digamos, la generación de tareas y demás, no tienen tanta activación cerebral como las personas que utilizan su propio saber, su propio conocimiento para las mismas tareas. Lo que está diciendo este estudio básicamente es que se pierde la capacidad neuronal y la capacidad de pensamiento cuando sustituimos el uso de nuestra mente para crear, para producir. Cuando por ejemplo, utilizaba ese ejercicio con la escritura de un ensayo académico. Es decir, si yo le pido a la inteligencia artificial que me haga un ensayo, según la respuesta cognitiva cerebral que hace la mente de la persona, es que no se activa, no hay una activación como tal cerebral, no hay una estimulación cognitiva, lo que hace que de alguna manera se pierdan las conexiones neuronales al momento de tratar de conectar esa cuestión del aprendizaje, esa cuestión del conocimiento que va hacia lo epistemológico y que va proyectado hacia la práctica frente a las personas que sí hacen el trabajo, por ejemplo, de escritura ensayística de manera orgánica, de manera propia de la autenticidad. Entonces, este estudio del MIT
lo que estaba buscando era analizar qué pasaba con la mente de las personas que utilizan estas herramientas en su día a día. ¿Qué pasa en su cuestión cerebral? Y el estudio fue muy revelador al determinar y hacer y hacer muy, digamos, directo en decir que no es que la inteligencia artificial nos esté volviendo más ignorantes, más, digamos, brutos, por decirlo de manera coloquial, pero no está permitiendo que el cerebro esté potenciándose, no se esté desarrollando, es decir, no esté en el ejercicio natural que tiene y es de pensar. Entonces, eso presenta un riesgo y una preocupación porque ese estudio decía que en el futuro, si esta tendencia sigue siendo así, las personas van a tener un riesgo de ser desde ese punto de vista menos inteligentes que la generación que no dependió tanto del uso de estas herramientas inteligentes de inteligencia artificial o las que no, o las pruebas que no dependen tanto de esto. Y entonces ahí es cuando uno se pregunta que realmente no es que la inteligencia artificial, como dice Daniel Iñárritu en su libro, nos haga menos inteligentes, pero definitivamente no nos hace aplicar realmente lo que es el concepto de inteligencia. Perfecto, maestro. Muchas gracias por esa gran aclaración, por su ponencia también, por haber sido generoso en compartirla. Y comunicarle también a nuestra audiencia que pueden participar de los próximos eventos Wix, así tan dinámica también de forma tan generosa como lo ha planteado el maestro Juan David Tafort Andrade, temática que a todos nos atañe en términos de investigador, por supuesto. Tenemos grandes desafíos, pero uno de los principales que tenemos dentro de ello es compartir, el ser generosos con nuestros conocimientos e ir generando redes comunicacionales también con otros investigadores a lo largo del mundo, compartir esto y ponerlo a disposición de otros. Fundamental. Creo que el toque humano en ello nos hace tener un elemento diferenciador. Podemos utilizar las estrategias, las tecnologías de la inteligencia artificial como un medio, como una herramienta para potenciarnos, pero también aquí es donde está el gran valor, justamente en generar estas redes de comunicación, de contacto y poder también desarrollarnos. Y ahí, en estos próximos eventos, e incluso en las redes sociales de Wix, ustedes podrán encontrar esta información tan valiosa. También comentarle a ustedes, queridos asistentes, que en 10 días más hábiles ustedes van a recibir un certificado de participación de Comunicación Wix. Y ahora, a nombre de la universidad, a nombre y título propio, me despido y agradezco al maestro Juan David por su participación y sería, maestro, sus palabras al cierre, agradeciendo también su generosidad, su tiempo, su investigación y también, ¿por qué no?, agradecer a toda ese tejido familiar que muchas veces soporta el trabajo de un investigador. Así que, maestro, sus palabras y muchas gracias. Bueno, yo agradezco especialmente a la UIS por darnos estos espacios de los seminarios, de las conferencias. Digamos que desde el momento en el que me enteré precisamente que estaban estos espacios, me inscribí inmediatamente para participar en ellos. Me parecen espacios muy interesantes que permite darle visibilización a los proyectos que cada persona que hace parte de la comunidad está desarrollando y que precisamente tiene la oportunidad de compartir, que digamos, en palabras de los grandes filósofos de la antigüedad como Platón y Aristóteles, el verdadero conocimiento es el que se comparte, ahí es donde se crea realmente el conocimiento, cuando se unen las mentes de dos personas, cuando se discute, cuando se dialoga, ahí es donde está el verdadero saber, y es justamente partiendo de esa filosofía que entiendo la importancia de siempre estar en ese diálogo, ¿sí? En ese diálogo bilateral entre pares para precisamente nosotros poder crear esa red, esa comunidad, esa comunicación intrínseca entre lo que estamos en ese momento consultando, se está adelantando en investigación, mantener esa actualización constante de saberes
que es muy enriquecedora para el saber mismo, porque ese es el saber como tal, el interés por conocer cosas nuevas y poderlas proyectar a otros, tanto para las personas que retroalimentan con preguntas, que se generan preguntas, que se cuestionan y se reflexionan sobre los temas que se discuten, que estos espacios de las conferencias como Nexus, como Conecta y todas, que me parecen geniales, uno pueda estar pues participando, que pueda estar asistiendo, que pueda hacer parte de esos espacios y que realmente es muy enriquecedor. A usted, doctor, por ayudarnos a moderar, a los participantes, a quienes nos escuchan y a las personas que en general han hecho parte del proceso de manera externa, que me han ayudado mucho a mí en otras instancias de mis estudios para adelantar estos trabajos de investigación, a las lecturas que he hecho sobre los temas, a las investigaciones que he adelantado, y que todo eso es un trabajo que ha consumado que se ha consumado digamos, de manera ardua y que lo que uno busca siempre es que es ese reconocimiento de lo que se ha hecho, precisamente porque el interés está en que las demás personas puedan conocer sobre estos temas, puedan estar al pendiente y se puedan generar trabajo o acciones alrededor de esta, sí, no solamente que quede como algo que se conoce, sino que también se pueda uno llegar en algún momento a preguntar, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo tomar estas acciones? Y que yo considero que en estos espacios de las conferencias, pues precisamente se toman acciones frente a eso, frente a la propuesta de las conferencias y que realmente muy agradecido con todos y con usted también por la oportunidad. Muchas gracias, maestro. Entonces, para nuestra comunidad, un abrazo fraterno, a seguir avanzando, a seguir creando, compartiendo, desarrollando, ilusionándose y por sobre todo con mucha pasión por ayudar a otros, para a través de nuestro conocimiento ponerlo a disposición de nuestras regiones, nuestras localidades, para poder desde ahí generar una masa crítica de buen conocimiento, de buena aplicación de nuestras investigaciones, nuestros estudios. Maestro, muchas gracias. Será entonces hasta una próxima convocatoria. Nos despedimos. Muy buenas tardes y sigan disfrutando. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.